Buenas tardes traders, se les habla Sandra de Simplemente Trading. Hoy tuvimos una jornada solamente a la mañana, estuvimos operando solamente a la mañana. Y bueno, los internals hoy ya nos mostraban bastante baja. Y bueno, y hay una cuestión que se dio muy interesante ayer y fue que a pesar de que venía dándose la situación de que Europa lo vendía y Estados Unidos lo compraba, bien. En este caso, hoy no fue capaz Estados Unidos de comprarlo y de superar realmente niveles que son, ¿verdad? De estos 550, ¿verdad? Fueron resistencia y ya nunca más llegó a estos niveles que teníamos de máximo de día anterior. Bien, entonces queda por un lado llenado este gap de negociación que teníamos desde hace ya varios días. Fíjense en la cantidad de días que se tomó para regresar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días para regresar aquí. Veníamos esperándolo. Bien, y se fue a testear el otro nivel que teníamos aquí, ¿verdad? El mercado tiene memoria. Hay que dibujar los niveles que fueron trascendentes, niveles que fueron importantes, ¿verdad? Donde nosotros abrimos trades, bien, donde abrimos trades ganadores. Y bueno, se apoyó en el soporte, ¿verdad? Que nosotros teníamos antes de la aparición de Yellen en New York ese día, ¿verdad? Que motivó después todo el rally Yellen. Bien, entonces, en definitiva, el mercado reaccionando a la baja y bueno, repito lo mismo que repito siempre, ¿verdad? Que si se quiere queda un hombro, cabeza, hombro dibujado en velas horarias que puede llegar a hacer continuar un poquito más la baja a estos niveles de 3.35, ¿verdad? De 3.50. Bien, en definitiva, por más estímulos que haya de los bancos centrales, lo que se tienen que preocupar más por sacar la soga al cuello que tiene la clase media principalmente los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Con el agobio que tienen por los impuestos. Bien, entonces realmente que esa es la solución y no hablan en ningún momento de rebaja de impuestos, sino en crear estos estímulos que bueno, que si logran motivar a la empresa privada van a tener en algún momento un resultado, pero realmente que lo que mueve y lo que mueve realmente y el que tiene que tener estímulo es el privado. Bueno, vamos a lo que hicimos. Ayer, una vez que rompió 500, se fue perfectamente a la zona 470, 460 y realmente que haciendo un poco una réplica de lo que fue estos días anteriores, lo que hice fue hacer el corto y tomar un stop, ¿verdad? Si esto era verdadero, no podía tomar un stop de más de esto, ¿verdad? Entonces lo corté enseguida, tomé un stop pequeño. Siempre cuando tienes vas a jugar a un break, el break tiene que funcionar de inmediato, cortar si estás del lado incorrecto, ¿verdad? Cortarlo lo antes posible, ¿verdad? Para eso nuestros indicadores ya enseguida nos muestran si el quiebre es falso o es verdadero. Bien, entonces valía la chance a pesar de que el movimiento ya había empezado de antes en el premarket. Bien, primer retroceso que hace a la zona 520, bueno, lo shorteo, saco tan solo un scalping, ya no hace nuevo mínimo, ¿verdad? De vuelta, va para arriba tan solo para soplar stops de cualquiera que estuviera short todavía y va para abajo, de vuelta, característico, falso quiebre, por todos lados hubo hoy falsos quiebres, realmente muy indeciso en algunos momentos. Y entonces, bueno, teniendo en cuenta que ya no hizo nuevo máximo, bueno, en esta zona de aquí fui largo, bien, y esto ya permitió tener un buen swing, ¿verdad? Que yo lo terminé cerrando en 45, bien, pero se fue hasta 50, entonces permitió hacer 30 puntos. Me pierdo toda esta bajada, bien, realmente que pequé de demasiado alcista si se quiere, y entonces, bueno, ¿qué hice? Clásico, 30 minutos iniciales, y bueno, en un poco la réplica del día anterior, finalmente esta bajada que yo había querido, ya era la tercera vez que tocaba. Cuando ustedes tienen un mercado, ¿verdad?, que toca una, dos veces, a la tercera lo más probable que rompa, y bueno, y eso fue mi apuestilla, por así decirlo, ¿verdad?, de entrar acá y con un stop minúsculo, el mismo stop que utilicé antes, lo utilicé ahí y bueno, antes lo corté con 10 puntos de stop y esta vez pude permanecer y
pude cerrarlo en la zona que teníamos soporte, que era esta zona de acá, 450, 460, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, el día que cobra, cuando rompa 460 se puede ir a un poco más. Antes de irse a un poco más, que lo vi en la tarde, que se fue un poco más, bien, intenté nuevamente, y esto parece una copia de lo que hicimos ayer, y inclusive el día anterior, bien, en esta zona 480, en la cual hace un impulso alcista, recordando, ¿verdad?, que todavía, a pesar de que no rompía por encima de 490, 500, recordando perfectamente que acá, en estos mismos valores, y por eso tiene mucha importancia, mucha reflexión del precio, en estos 80, ¿verdad?, 85, y digo, bueno, vamos a ponerle 75 de stop, lo máximo que le podías poner era 70, bien, y entonces aquí hice lo mismo que hice el día anterior, bien, reversa en corto, 10 puntos de stop acá, y fui a tratar de buscar el doble de lo que había perdido acá. Y esa es un poco lo que tienes que pensar hacer, pero además lo recordaba perfectamente y bien patente, porque justamente este mismo movimiento lo hizo el día anterior. Bien, entonces tener en cuenta esos movimientos. Y bueno, y lo mismo acá en este retroceso aquí, ¿verdad? Fue de manual. Bueno, lo agarré y hice la alerta también en cuando confirmó retroceso, caída de esta zona de aquí. Bueno, lo pongo como más 10, yo le saqué un poquito más, pero realmente que ya después ven que hace una W. Bueno, intentamos nuevamente, 70-75 en largo, no logra romper los 490 de vuelta y se queda lateralizando y lateralizando. Y bueno, y esto yo ya después ya corté, ¿verdad? Porque en la tarde ya no operé, pero en definitiva se fue a buscar muy de manual 520 y ya después sí, ya se desató lo más sincero, bien, y siguió a la baja. ¿Y dónde se fue a buscar? Muchos de estos lugares donde yo tenía dibujados, ¿verdad? 420 y los 400. Entonces sirve y muy mucho tener los valores, ¿verdad? De estos soportes, resistencias de días, ¿verdad? Y de mayor marco de tiempo dibujados, porque son la orientación para ir a buscar, ¿verdad?, posibles targets. Y por lo menos, bueno, esos niveles que yo dibujo, a mí por lo menos me funcionan muy bien. Entonces el mercado hace doble techo aquí, en los 480, en los 460, ¿verdad? Ven cómo reacciona el mercado. Hace unos impulsos al alza, ¿verdad?, amagando como querer resucitar, y después nuevamente vuelve a caer. Uno de los indicadores que yo tengo en cuenta siempre para ver la temperatura del mercado es avances y retrocesos. Lo diferente que tuvimos, gran diferente que tuvimos en la jornada, es que avances y retrocesos nos mostró cuál era la temperatura, ¿verdad?, en el mercado de Nueva York. Si bien es cierto que ayer habíamos tenido muy buenos rallies, pero también habíamos tenido avances y retrocesos funcionando del lado positivo. Cuando tú tienes avances y retrocesos funcionando del lado negativo, bien, entonces da perfectamente señales, ¿verdad?, de hacia dónde ponerte, porque bueno, los índices son promedios de acciones, y bueno, y si el TIC NICE y el avance y retrocesos del mercado de Nueva York te indica la baja, bueno, querido, te tienes que basar en el movimiento de esto, porque esto es lo que te va a dar más que cualquier otros indicadores, ¿verdad?, basados en medias móviles. Te va a dar realmente la temperatura del mercado, y es cuando tienes que ir en largo y cuando tienes que ir en corto, ¿bien? Entonces, en eso nos basamos. Y bueno, cuando ayer insistíamos del lado largo, a partir de que rompió la zona de 17.500 para llegar a la zona de 17.650, básicamente en lo que me basé es en la tendencia de avances y retrocesos, y bueno, me deja del lado correcto, y entonces en eso evito caer en sobrecompras o sobreventas que pueden marcar otros indicadores más clásicos. Bien, bueno, nos vemos mañana en la sala de trading. Mañana operamos tan solo mediodía, también a la mañana. Totalicé 80 puntos porque bueno, no tuve la fortuna de ponerme en ningún trade de esos que hacen goles de media cancha. Bien, entonces bueno, por ese motivo saqué trades de a 30 puntos y después stops de a 10 y bueno, y algunos ganadores de 10, 20 puntos. No es mi estilo, no es lo que a mí me gusta, pero fue lo que hoy pude tomar del mercado. Nos vemos mañana. Chao, chao.